Vale, pues ya estamos con la clase, ¿vale? Comenzamos. El tema que vamos a ver hoy es cargas distribuidas y entramados, y una combinación de cargas distribuidas y entramados. Entonces, en cargas distribuidas, haré primero el desarrollo así básico de cómo sería esto en cargas distribuidas, ¿vale? Entonces, cuando tenemos una carga distribuida, lo primero... ¿De qué? Bueno. Del ordenador. Pero ¿cómo? Ahí está. Vale. Vale. Ok. Entonces, carga distribuida. ¿De qué depende una carga distribuida? Depende de la forma geométrica que tenga. Y lo que nos interesa hacer es, para hallar la resolución, nos interesa definir un equivalente para poder hacer un cálculo. De eso se trata. Entonces, cuando tenemos cargas distribuidas, regularmente lo que tenemos un kilonewtons por cada metro. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿cuántas cargas por cada metro? ¿Por qué es cada kilonewtons por cada metro? Bueno, pues entonces hagamos un ejemplo, que este es una, y esta es una distancia, y esta distancia es 1 metro. Y la carga distribuida es de 5 newtons por cada metro. Entonces, ¿cuál sería el equivalente? Esto es distribuido. 5. Pues es de 5, entonces aquí el color rojo es para muy bien. Es 5 porque es 5 newtons por cada metro por 1 metro. Y si esta misma, ahora en vez de ser 1 metro, es 4 metros, pues es lo mismo porque es por 4 por 4 y ya está. Entonces, y este se va con este. Es lo que es la carga distribuida. Entonces, entonces lo que hacemos es definimos una sola carga para poder hacer el análisis. No, depende en el sentido en el que esté. Esta va hacia abajo o hacia arriba. Es un ejemplo. Es un ejemplo antes de hacerlo. Entonces, ¿a dónde va a ir? Van en el mismo sentido. ¿Y dónde va a estar ubicado? Lo que hemos visto en el centro de masa que corresponde a la forma geométrica. Entonces, si nos vamos aquí a Lusternet, me quedó el Lusternet aquí. Sí. Este tema más o menos llevamos un poco bien. Vale. Ok, entonces ya, aquí ya no habría problema con este. Vale, perfecto. Vale, pues entonces hacemos entramados. Vale, perfecto. Muy bien. Vale, pues entonces vámonos a desmembrados. Vale. Pues vámonos aquí. Vale, pues entonces vámonos a desmembrados. ¿Sí? Esto ya no hay necesidad de analizarlo. Vale, perfecto, pues vamos. Vale, pues entonces vamos a analizar desmembrados. Vamos a analizar el 523, ¿vale? Bueno, entonces, cargas distribuidas, ya hemos dicho, es exactamente lo mismo. Ya no tenemos que explicar más. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendríamos que tener? Lo primero es analizar el DSL del sistema completo y ver si el DSL del sistema completo, cuántas variables tenemos y si podemos encontrar o no encontrar haciendo sumatoria de momentos. Entonces, pues, ¿qué es lo que haríamos? Como siempre, lo primero es definir las cargas, qué reacciones hay. Si aquí tenemos este tipo de carga, ¿qué reacción va a haber en ese tipo de carga? Vale. ¿Esto qué hace esto? A ver, espera. Espera un momento. Aquí. Esto. Vale, entonces, ¿aquí qué tenemos? Vamos a... Vale. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos un sistema que es autosostenido. Entonces,
lo que es importante de ver aquí es qué tipo de empotramientos tenemos. Eso es lo que es importante, ¿sí? Entonces, recordemos que si vamos a la página web, todo eso es lo primero que hay que ver. A ver, vamos a ver. Bueno, entonces, lo primero que hay que ver es qué tipo de apoyo estamos hablando. Entonces, recordemos que cuando vemos los diferentes tipos de apoyos, pues hay toda una serie de opciones. Dependiendo del apoyo en el cual esté, serán las reacciones internas que habrán. Eso es lo primero que hay que ver. Entonces, si vemos nuestro problema, ¿cuál es el apoyo que estamos hablando? Entonces, eso es así lo primero que hay que ver. Entonces, vale. Entonces, aquí está. Entonces, ¿cuáles de ellos estamos hablando? Estamos hablando de dos. El 6 Y el 4. y 4. Perfecto. ¿Qué reacciones van a haber correspondientes a ese tipo de apoyo? Pues aquí lo dice. En este caso es una normal. Invariablemente, si es normal, ¿qué significa? ¿Cuántos grados tiene con respecto al suelo? 90, sí o sí. No puede ser ningún otro. Si es normal, 90 grados, fijo. Entonces, y en el otro caso, ¿es con giro libre o sin giro libre? Sin giro libre. Vamos a ver el sistema. ¿Cuál es la diferencia que tenga giro libre y no tenga giro libre? ¿Que tiene momento o no? Vale, entonces, esto tiene que ver con... Cuando tiene giro libre, significa que cuando tú le aplicas una fuerza, eso va a girar. Cuando dice que tiene sin giro libre, significa que tú, cuando le aplicas una fuerza, eso no gira. Cuando es sin giro libre, sería algo similar a una empotradura. Sería similar a una empotradura. ¿Cuál sería la diferencia entre empotradura y con el pasador sin giro libre? ¿Qué diferencia? Así, ¿tú ves los dos dibujos? ¿Tú ves los dos dibujos? Ahora, imagínate sin giro libre. Uno se puede girar. Sin giro, pero claro, pero no, estamos hablando, hay dos posibles pasadores. Aquí lo dice. Exactamente, si tú aprietas mucho el tornillo, lo conviertes en un sin giro libre. Pero aquí mira, fíjate, aquí aparecen tres reacciones. Tienes dos reacciones y un momento. Y acá abajo tienes una fuerza y un momento. Se parecen, ¿no? Pero aquí tienes otra fuerza vertical y un momento. Como que tienen una extraña similitud, ¿no? Vale. Pero hay la diferencia que sería, ¿cuál podría ser la diferencia? Sí, el tipo de apoyo en la vida real es una. Y otra que es también, por ejemplo, que en el pasador, aquí lo que estaban diciendo ahora, que si se aprieta con un tornillo, llega un momento en que está fijo. Entonces, cuando está el pasador sin giro libre, significaría que esto puede estar a cualquier ángulo, pero apretado. Mientras que el empotramiento tiende a ser pues, empotramiento recto, es lo normal. Salvo que sea un empotramiento así más raro, pero normalmente el empotramiento tiende a ser 90 grados, es lo común, ¿no? Y entonces sería un empotramiento pero con un ángulo. Entonces aquí tendrías un ángulo. Entonces el hecho de que tengas ese ángulo entonces va a afectar en la manera con tus distancias y tu equilibrio. Va a ser diferente, pero tiene sus similitudes, es similar. Entonces cuando está apretado vas a tener una reacción en Y, otra reacción en X, y vas a tener un momento. Y estas son reacciones internas. Es la diferencia. Entonces, si nos regresamos al problema, esto es un empotramiento pues, tiende fijo, que está fijo, o es un empotramiento que puede girar. ¿Qué pensáis? Ese tiene pinta que puede girar. Si no hay nada en el texto que nos indique,
Normalmente giran. O sea, estos están hechos para que puedan girar. Ya es un caso especial que sería diferente, pero normalmente giran. Entonces, por lo tanto, ¿cuántas reacciones vamos a tener ahí? Vamos a tener, sí o sí, 2. Definimos cuál es tu X y tu X y Y. Eso también es básico. Entonces, X e Y y entonces definimos cuál va a ser mi X, cuál va a ser mi Y, y a partir de ahí, entonces, esta solita sería una reacción. Entonces aquí tengo mi reacción, va a tener una reacción en Y y otra reacción en X. Yo puedo definir la dirección que yo quiera. Yo puedo definir la que yo quiera. Pero la lógica también te puede ayudar a decir cuál sería. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este esquema aquí, así en cortito aquí. Entonces ya hemos dicho que esta sería normal. Esta es los que están de este color son reacciones. Esto sería una reacción en E, que es normal. Al ser normal, sí o sí, 90 grados. Entonces aquí lo mismo. Es lo mismo, pero en esquema. Vale. Fuerzas. ¿Cómo definimos la fuerza de esta carga distribuida? La R, la pregunta. Sí. La R. Sí. Lo acabamos de ver la RE es esto. Esto. El apoyo de rodillo. ¿Qué tipo de empotramiento es? ¿O qué tipo de apoyo es? Un apoyo de rodillo. Entonces, al ser un rodillo, al ser circular, el hecho de que sea circular, el hecho de que esto sea circular, es lo que hace que sea normal. Porque el hecho de que sea una superficie circular con una superficie plana, el contacto, es lo que hace que exista una reacción solamente normal. Es la combinación de la forma geométrica. Entonces, esa reacción que vemos en el punto E se corresponde a la combinación de un apoyo de rodillo que es circular con una superficie que es plana. Entonces, esa combinación hace que exista solo una reacción y tiene que ser normal, sí o sí. No puede ser otra. Entonces, lo que estamos mostrando aquí es esa reacción correspondiente al apoyo. Entonces, tienes que ver qué apoyo es y tienes que entender, lo primero que hay que hacer en estos problemas es entender cuál es el apoyo que se tiene, porque el apoyo que se tiene es lo que definirá qué posibles reacciones van a haber y también es lo que va a definir también si hay un sentido. Si nosotros vemos estas dos, esta reacción X y reacción Y, ¿tendría algún sentido específico? ¿O puede ser cualquiera? Es independiente, porque no hay nada que defina una dirección en este tipo de apoyo. En cambio, en el E no. En el E, como es la combinación de un rodillo que es redondo con una superficie plana, ahí es diferente. Entonces, ahí sí o sí tiene que ser normal a la superficie. Sí o sí. No hay otra opción. Entonces, es lo que hay que entender muy bien. ¿En qué casos ya tiene un sentido definido y qué casos no? Y eso es en el tipo de apoyo que se esté usando. Y cada uno es diferente. Por eso en el listado aparecen un montón. Porque como puede ser varios, pues por eso hay que buscar a cuál toca. A este. Pues ¿qué tipo de reacciones tiene? ¿Vale? Entonces, vamos aquí. Entonces comenzamos con una fuerza. ¿Tiene un sentido esta fuerza? La carga que existe aquí, esta carga distribuida que va de 400 a 800, ¿dónde estaría ubicada en mi esquema? Allí. A la derecha, a la izquierda, por arriba, por abajo, iré hacia abajo, iré hacia arriba. Ir hacia abajo. Esta carga, la carga distribuida que tenemos aquí, hay que calcularla, pero entonces tiene que seguir la dirección de la carga distribuida que se tenga. Sí o sí. Entonces, cualquier dirección que tenga la carga distribuida, la misma tendrá la carga equivalente. Y es una carga equivalente. Eso es lo que es. Esto es una
una carga equivalente. ¿Cómo la calculamos? Pues por lo que me habéis dicho, ya habéis visto carga distribuida que a tope, ¿no? A ver, calculadla. Ahora. Calculadlo vosotros, así. Daremos un par de minutillos, así muy rápido, y cuando alguien haya acabado, lo calculo yo rápido. Claro que es muy fácil, por eso seguro que aquí en un minutito se puede hacer. Si en este momento estás tú con la duda de cómo hacerlo, eso es un mal auguro para el examen. Muy mal auguro para el examen. Porque esto debería de ser, ahí está. Yo hago barrancos, ahora últimamente no por la espalda, hago barranquismo, y luego a veces hay cuestiones de nudos, ¿no? Y entonces cuando hacen el examen, los que hacen técnicos entonces dicen, tienes que decir el nudo, es lo mismo. O sea, y entonces cuando sabes, ya nada más, ¿cuál quieres? ¿Este? Toma. ¿Cuál quieres? ¿Este? Toma. Pues aquí es lo mismo. ¿Cuál quieres? ¿Carga distribuida de esta manera? Toma. ¿Sabes? Así debe de ser. Si hay dudas, hay que estudiar, ¿vale? ¿Quién? ¿Alguien? ¿Quién lo tiene ya? Sí, pero ahora puedes evitar hacer la función. No tienes que hacer la función ahora. Puedes hacerlo mediante función si quieres. Sí, está. Él dice 400 o 800. Pero no necesitas la ecuación ahora. La puedes hacer por ecuación si quieres. Pero no lo necesitas. Vale, entonces, vale. ¿Alguien lo sabe hacer sin ecuación? ¿Esto? Vale. Sí, pero es servir la ecuación, ¿no? Vale, ¿y sin ecuación? ¿No? Vale, pues bueno, entonces lo haremos sin ecuación, ¿vale? Y si alguien quiere hacerlo con ecuaciones, pues que se anime. Entonces, carga equivalente. ¿Cuál es la carga equivalente? Tenemos una carga distribuida de este estilo, donde tenemos aquí 400 y aquí 800. Entonces, si esto es 400 y 800, si esto es 400 y 800, entonces, ¿cuánto sería aquí? Esto sería 0. En este punto, ¿cuánto sería? No, de carga distribuida. En el que está aquí, que estoy marcando aquí con negro. En Y. En Y sería también 400, porque es línea recta. Podría no ser, ¿eh? Pero bueno, lo hacemos así, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto en línea recta? Para usar formas geométricas sencillas. Entonces se buscan formas geométricas sencillas. Entonces, usas formas geométricas sencillas. ¿Y por qué usas formas geométricas sencillas? Porque regresamos al Usternet y recordamos que aquí están... ¿Dónde está el de las tipos de apoyos? Uy, ¿dónde quedó el de la hojita donde tiene los centroides? No, esto está abajo. A ver, centroides, ¿dónde estoy buscando centroides? Aquí, algo un poco más arriba. Aquí está, tablas. Vale, ok. Vale, entonces, sí, por eso no lo encontraba. Uy. Porque... porque la tablet no me lo está... No se puede abrir el archivo porque está dentro de... Vale, pues mira, vamos a hacer otra cosa. No, pero ahora si no me equivoco, ahora lo ubicamos. Vale, pues ahora lo vamos a comparar. Vale, pues entonces...
Vale, entonces aquí vamos a ver. Vale, eso lo tengo aquí. A ver, con la tablet. Aquí debe de abrir. Vale, aquí está. Vale, aquí sí ya lo tengo. Ah, ¿qué? ¿No? Hostia, ¿qué ha pasado? Pues va a ser que no, ¿eh? Algo del PDF, ¿eh? Sí, sí, sí. Algo del PDF, ¿eh? Ah, parece que ya está. Vale, entonces, buscamos formas geométricas sencillas. ¿Para qué? Para que después, porque tenemos que encontrar el centroide para hallar el punto exacto donde esa fuerza estaría concentrada. Tenemos que convertirlo de una carga distribuida a una carga puntual. El equivalente. Tenemos que encontrar el equivalente de una distribuida a una puntual. Entonces, hasta hacer formas geométricas sencillas, pues entonces nos facilitamos usar esta tabla y encontrar el centroide mediante esta tabla. Entonces tenemos dos formas geométricas. ¿Cuáles? Tenemos esta, que es por abajo, y esta, sí. Sí. Sí, el que busca es el centroide, pero el centroide de las formas geométricas y de la carga distribuida. ¿Qué forma geométrica tiene la carga distribuida? Entonces buscas el centroide de esa carga, porque después vas a usarlo para ubicar el punto exacto donde la carga distribuida completa está aplicándose. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Tenemos dos cargas geométricas sencillas y las separamos y las analizamos. Una sería 400 y otra sería como decir, si es de 400 a 800, es como decir de 0 a 400. Entonces, son dos formas geométricas. Entonces, ¿dónde sería el punto de aplicación de la carga? El que está color rojo es la carga. Si esto es 400 y esto es, ¿qué distancia hace? Aquí hace 0,6 porque es la suma de esto más esto. 0,3 más 0,3. ¿Cuál es es newtons por cada metro? Y lo que hicimos ahora, si son 400 newtons por cada metro, ¿qué distancia tengo? Tengo 0,6. Entonces, por lo tanto, por 0,6 metros, y entonces 400 por 0,26, ¿sí? No ha desaparecido. Lo he convertido lo he convertido a 0. Porque decir, ¿para qué? Porque geométricamente es un triángulo. Entonces, lo que hago es separar en formas geométricas sencillas y después calcular cuál sería la carga distribuida de esa carga, de esa forma geométrica sencilla. Se convierte en porque estoy separándolo, lo estoy convirtiendo en dos formas geométricas sencillas. Y lo que realmente tengo es de 400 a 800, pero cuando lo analizo en dos, entonces lo separo y lo marco de 0 a 400 para poder hallar la carga distribuida de cada forma geométrica. El triángulo que tiene 400 newton por cada metro, la distancia es 0,6. 400 por 0,6, 240. ¿Y dónde es el punto de aplicación? Esa es la carga equivalente. Entonces, esto es la carga equivalente. Carga equivalente. ¿Y dónde se aplica la carga equivalente? Si es un rectángulo. En el centro. Entonces ahí, esto es el equivalente. Esto es igual. Ah, pero entonces aquí ya no. Esto es igual a que si tuvieras algo sin carga y tenemos una sola carga puntual que vale 240 newtons y está ubicado a 0,3.
Es el equivalente. Nos vamos al triángulo. En el triángulo, ¿qué tenemos? Tenemos lo mismo. Tenemos en este caso, 400 newton por cada metro por 0,6. ¿Y cuál es el área de este triángulo? ¿Cuánto vale esta base? Pues lo mismo. 0,3 más 0,3. 0,6. ¿Y cuál es el área de esta forma geométrica, de este triángulo? ¿Cuánto vale el área de un triángulo? Base por altura partido por 2. Entonces, por lo tanto, en este caso es 400 newtons por metro por 0,6 dividido entre 2. Porque es la base por la altura entre 2. Entonces, 400 por 0,6 entre 2 da, ¿cuánto da? 120. Vale, entonces son 120 newtons. Entonces, este triángulo equivale a una carga de 120 newtons y aplicada ¿a dónde? Si esto vale 0,6. ¿Y por qué a 2/3? Porque aquí te lo va diciendo. El área triangular sería en función de dónde está la base. Aquí lo dice. H sobre 3. ¿Y H sobre 3 desde dónde? ¿Desde la base o desde la punta? Y aquí aparece aquí, desde la base, porque es en Y, H sobre 3. Entonces es a 1/3 desde la base. Entonces ahí lo importante es, en un triángulo, lo importante es dónde está la base, porque la base será 1/3 a partir de la base. Entonces, 1/3 desde la base. Entonces, si nos regresamos aquí al ejercicio, ¿dónde estaría ubicada la equivalente? ¿Dónde está la base de este rectángulo, de este triángulo? A la derecha. Entonces sería a 1/3 de la distancia desde la base. Entonces, por lo tanto, si es 0,6, estaría ubicado, sería 120 newtons, y ubicado a 1/3 desde donde está la base. Si es 1/3 de 0,6, ¿cuánto es? Es 0,2 de este lado y 0,4 de este. Esa es la carga equivalente. Y ahora, cuando juntas ambas, ¿qué tienes? Cuando haces esto más esto, entonces, ¿qué tienes? Es cuando tienes el efecto total de esa carga distribuida. Y tienes que definir la carga total y tienes que definir el punto de ubicación de esa carga total. ¿Cuál sería la carga en este caso? Si tienes 120 y tienes 240. ¿Cuánto? ¿Cuánto sería la carga equivalente total de ambas? 360. ¿Y por qué son 360? Porque son las cargas que está sumando. Entonces sería carga total 120 newtons más 240 newtons, que es 360 newtons. ¿Y ubicada dónde? Hacer la media ponderada. Cuando dices media ponderada, ¿a qué te refieres? Sumatorio de X y por la posición del centro de X. Vale, entonces aplicas la ecuación de centroides. De los centroides será la sumatoria de las fuerzas por la distancia, sería X media, X de gravedad de cada uno de los elementos, dividido entre la sumatoria de las fuerzas. Entonces, nosotros decimos X de gravedad, vamos a ponerle X de gravedad. Vale. Entonces, la sumatoria de todas las fuerzas por la distancia a tu centro de gravedad, dividido entre la suma de todas las fuerzas. ¿Dónde va a ser tu 0, 0 en este caso? Pues tu 0, 0 lo puedes definir de aquí. Entonces, tú defines de dónde va a iniciar tu 0. Vale, ahí es el primer punto.
Y de ahí entonces tú lo que haces es la sumatoria de fuerzas por la distancia de la gravedad. Analicemos primero 120. ¿Cuál es la fuerza? 120, ¿no? ¿Y cuál es la distancia al centro de gravedad desde 0? Pues 0,4. Más la segunda fuerza, que es 240. ¿Y cuál es la distancia? Por 0,3. Dividido entre la suma de todas las fuerzas, que es 360. ¿Cuánto da? Da 0,3333. Sí, pero es otra manera de hacerlo. ¿Vale? Puedes hacerlo de una manera, puedes hacerlo de otra. Y te va a dar lo mismo. ¿Cuánto te dio en integral? 360 minutos. ¿Y la ubicación? 0,3 periódico. Porque es lo mismo. Esto es lo mismo que centroides, cuando son masas. Lo único que en vez de multiplicar distancia, multiplicas masas. Pero es lo mismo. Entonces, si quieres hallar el centroide de dos volúmenes combinados, pues haces exactamente igual. Entonces, esa es otra manera de hacerlo. Divides en formas geométricas sencillas, sumas, multiplicas fuerzas por centros de gravedad, divides entre la suma de las fuerzas. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, ¿dónde estaría ubicada la fuerza equivalente? Estaría ubicada a 0,33 con respecto del 0. Estaría ubicada a 0,33. ¿Y cuánto sería el valor? 360 newtons. 360 newtons. Entonces, esto que está aquí, toda esta carga distribuida que está aquí, el equivalente es una sola carga que vale 360 newtons y que está ubicada a 0,33 de este punto. Ese es el equivalente, ¿vale? ¿Hacia dónde? ¿Va hacia arriba o hacia abajo? Pues depende de la carga distribuida. Si la carga distribuida va hacia abajo, el equivalente también va hacia abajo. Sigue el mismo sentido. Por eso, como aquí va hacia abajo, pues por eso en el otro también va hacia abajo. Entonces, ya tenemos la ubicación. Tenemos una reacción normal y tenemos una fuerza con una distancia. Y tenemos el punto aquí, Rx e Y. Podemos hacer la sumatoria de momentos, la sumatoria de fuerzas, y la sumatoria de fuerzas en X, en Y y momentos. Si hacemos sumatoria de momentos en A, sí, esto es teón. Si hacemos sumatoria de momentos en A, podríamos hallar, A está ubicado aquí abajo. Si hacemos sumatoria de momentos en A igual a 0, podemos hallar, ¿por qué hace sumatoria de momentos en A? ¿Cuál es la razón de que haga sumatoria de momentos en A y no en D, o en B, o en C, o en E? Porque es donde tienes más incógnitas. Como tienes más incógnitas, se hace sumatoria de momentos en un punto donde entonces elimina las incógnitas para el momento, ¿vale? Entonces, vamos a hacer en el punto A, y haciendo punto A, ¿cuántas incógnitas te quedan? Si hacemos sumatoria de momentos en A, ¿cuántas incógnitas te quedan? Una. ¿Por qué te quedan una? Si RE, en principio depende se puede descomponer, ¿no? Cuando hagas sumatoria de momentos tendrás que descomponer. Pero entonces usas senos, cosenos y todas estas cosas, y entonces al último es una sola variable la que encuentras. Entonces tú puedes hacer, en este ejercicio, haciendo sumatoria de momentos en A, eliminas la influencia de las reacciones, y como tú ya estás viendo que tienes una fuerza y un vector E, entonces dices, yo creo que puede funcionar. ¿Vale? Hagámoslo, ¿no? Entonces ya puedes hallar el valor de E. Entonces vamos a ver aquí. Entonces, si hacemos nuevamente aquí el esquema. Vale, entonces si hacemos aquí nuevamente el esquema, vamos a ponerlo nuevamente para hacer la sumatoria de momentos. Vale, entonces aquí
Y tenemos la fuerza equivalente de 360 a una distancia de 0,33. Desde este punto, desde el punto C. Y vamos a hacer sumatoria de momentos en A. Y aquí vamos a tener el otro elemento aquí. Y aquí la reacción en E, que está a 90 grados. Y aquí tenemos también otro caso que aquí tienes un ángulo de 60 grados. Vale, entonces. Y aquí tienes otro que son 75 grados. Vale, entonces hacemos sumatoria de momentos en A. Aquí podemos poner dos reacciones también. La lógica te dice que en A, la reacción en E, hay que separarla en dos. Aquí tenemos 60 grados. Aquí son 90 grados. Aquí es la reacción en E. ¿Vale? ¿Cómo haces la separación? Lo que te conviene aquí es hacer... Lo que conviene aquí es hacer senos, cosenos, pero puedes irte al otro lado para hallar directamente hipotenusa, opuesto y adyacente. Si aquí estos son 90 grados, aquí también son 90 grados. Si aquí son 60 del otro lado, ¿cuántos grados serían? 80. Si es 60 por abajo, por la esquina superior, por esta esquina, ¿cuántos grados son? Aquí son 60, ¿cuántos grados serían aquí? 30. Serían 30 porque la suma de todos son 180. Entonces, aquí serían 30 grados. Y si son 90 grados entre uno y otro, ¿cuántos serían el otro lado? Sería 60 porque son 90. Entonces, por lo tanto, abajo, ¿cuántos serían? Entonces, tú puedes hacer 60 grados y puedes separar en dos con senos y cosenos como te vaya mejor. En este caso, si tú quieres separar en dos, ¿cómo separarías? Separarías. Aquí sería seno o coseno. Vale. De 30 grados. Y aquí sería el seno de 30 grados. Entonces, el opuesto siempre es el seno. Yo uso una manera también cuando la misma palabra sí, puede ser, yo lo uso de seno, y entonces el último O es opuesto. Sí, así me lo tengo yo claro. Entonces, el último de O es de opuesto. Y lo mismo en tangente. En tangente hago tango, entonces es opuesto. En la parte de arriba es opuesto. Es la manera como yo lo hago y me va bien. Entonces, para recordar siempre, el opuesto es el seno. Y ya está. Entonces, de esa manera me va bien. Vale. Sí. Y el tango, y luego ya siempre, ya sé que del tangente el opuesto es el que va arriba. Y listo. Y me va bien. Bueno, ok. Sí, porque esto es senos, cosenos, es un lío, ¿eh? Es un follón. Que luego, ¿cuál era? No sé qué. Y en el examen que estás nervioso y te olvidas, ¿eh? Vale. Entonces, en el lado de enfrente, sí. Hazlo y verás que no te olvidarás. Bueno, sigamos. Sigamos con el ejercicio porque si no, no tendremos tiempo. Entonces, RE seno de 30, RE coseno de 30. Entonces, pues ya que tenemos definido los dos, pues son los dos que usaríamos. Entonces, de un lado tenemos E coseno de 30 grados y del otro lado E seno de 30 grados. Si hacemos sumatoria de momentos en A, ¿qué tenemos que tener para poder hacer una sumatoria de momentos? Fuerza y distancia, sí o sí. ¿Y cómo debe ser la fuerza con respecto al punto
donde estás analizando el momento. ¿Cómo debe de ser? ¿Qué característica debe de cumplirse? Tiene que ser perpendicular. Si no es perpendicular, no puede hacer. Entonces, tienes que sí o sí, si haces sumatoria de momentos en un punto, si estás haciendo sumatoria de momentos en A, tienes que hallar la distancia normal a la fuerza. Los vectores tienen la característica de que tienen el principio de transmisibilidad. Entonces, tú puedes definir cuál sería. Aquí tendrías las cargas que hay. Aquí hay un E seno de 30. Aquí tienes un E. Aquí tienes un E coseno de 30. Vamos a hacer una sumatoria de momentos en el punto A para poder hallar E. Porque hemos visto que haciendo sumatoria de momentos en A, solo tenemos una incógnita. Entonces, por eso lo podemos hacer. O sea, hay que analizar, pero hay que analizar, porque no siempre es así, ¿eh? No siempre con... Sí, tienes un sistema de 3 ecuaciones. Entonces, al final, cuando haces 3 ecuaciones, ¿qué puedes encontrar? Hasta 3 variables. Aquí tienes 3 variables. Tienes E, tienes reacción en A en X y reacción en A en Y. Tienes 3 variables. Por eso tienes sumatoria de fuerzas, X, Y, y momentos, tienes 3 ecuaciones. Pero tienes que ver si en tu sistema global puedes encontrar esa variable o no. No siempre se cumple, ¿eh? Vale. Bueno, entonces, vamos a hacer sumatoria de momentos en A. Tenemos que hallar la distancia al punto normal de la fuerza. Y aquí tenemos otra fuerza. Lo que es color rojo son las fuerzas y lo que es color verde son las reacciones. Entonces, ¿qué hay que hallar? La distancia, que sería normal a cada punto. Entonces, tenemos que hallar ¿cuántas distancias tenemos que hallar? Tenemos que hallar 3. Una, 2 y 3. ¿Por qué 3? ¿Por qué estas 3 y no otras? Porque ¿cómo es la regla para momentos? Perpendicular. Entonces tiene que ser de esta fuerza el que sea perpendicular. Cuando lo separamos en X y en Y, ¿por qué lo separamos en X y en Y? ¿Cuál es la razón de que lo separemos en X y en Y? Para hacerlo más fácil, para poder resolverlo, hallar el vector perpendicular fácilmente. Esa es la razón por la cual definimos un sistema de ecuaciones y definimos un X y un Y que es 90 grados una entre otra. Entonces es para facilitarlo. Vale, entonces, ¿cuánto vale? Vamos a llamarlo tres distancias. Esta es distancia, ¿cómo quieres llamar? Distancia AE. Distancia AEX. Distancia AEY. Y la otra es distancia a fuerza. Vamos a ponerle DF. AF, vale. Venga, pues AF. ¿Cuánto vale AEX? ¿Cuánto vale AEY? ¿Las tienes? Viendo la ecuación, viendo el esquema. Aquí, vale. Viendo el esquema. Entonces tú tienes, ¿qué distancias ya tienes? De esas 3 distancias que necesitas, ¿cuáles tienes ya? La EY es la única que tienes. Aquí tienes 0,3 más 0,3. Aquí tienes 0,3, aquí tienes 0,3. O sea que esta distancia la conoces. Pero aquí, esta no. Esta tiene solamente parte. Tienes esto, pero no tienes esta distancia de aquí. Pero la puedes encontrar porque tienes un ángulo aquí y con... Ya la calculaste. Vale. Perfecto. Entonces es con la tangente. Vale. Distancia horizontal. Mira, sí, aquí.
No está. No la tienes. Tienes que aplicar aquí. Aquí, estos son 75 grados. Si estos son 75 grados, el otro son 15 grados. Y si tienes 15 grados, aquí tienes 0,6. Esta es la distancia que no tienes. Para encontrar la distancia al momento. AEX. AX será, ¿cómo quieres llamar a este espacio de aquí? ¿Cómo lo quieres llamar? El de acá arriba. ¿Cómo lo quieres llamar? ¿Qué nombre? Es X, sería X. X, AC. AC, X. Vale, esto será AC en X, que es la distancia que existe entre A y C a lo largo de X. Sería esto. Esto es ACX. Entonces, como tenemos aquí ACX, tenemos un triángulo, que son 15 grados. Tenemos el opuesto, entonces por tangente. Es lo que dijimos, la tangente sería el opuesto. Entonces, la tangente de 15 grados es el opuesto entre el adyacente. Exactamente, ¿no? Y así, a mí no se me olvida, ¿eh? Desde que lo hago así, no se me olvida. Sí, por eso hay que buscar algo. O en electricidad era el de Victoria es la reina de Inglaterra. Velocidad, voltaje es resistencia por intensidad y tampoco se me olvidó nunca, ¿eh? Entonces ahora es, Victoria era la reina de Inglaterra. Que Dios la tenga en su gloria. Bueno, vale. Entonces esto es ACX entre 0,6. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, ACX será 0,6 por la tangente de 15 grados. Entonces, AX sería, por lo tanto, 0,6 tangente de 15 grados más 0,6. AY ya la tenemos, que es 0,3 más 0,3 igual a 0,6. Y A, que era A de la AD, sería distancia AD en realidad. Esto es AD. ¿Y distancia AD cuánto sería? Pues sería la misma fuerza, la misma distancia, 0,6 tangente de 15, más ¿cuánto? ¿Más cuánto? Más la distancia que ya teníamos del punto de aplicación del centroide, de la fuerza equivalente. Entonces, por lo tanto, AD sería igual a 0,6 tangente de 15 grados más 0,333. ¿Cuánto da cada una de estas cosas? 0,6 tangente de 15 más 0,333 es igual 0,494. 0,6 tangente de 15 más 0,6 es igual a... mira, este no lo tengo aquí hecho. ¿Cuánto da? 0,6 tangente de 15 más 0,6. Por la tangente de 15 más 0,6. 0,9904. Vale. Entonces ya tenemos las distancias, tenemos las 3 distancias que necesitaríamos para hacer nuestra sumatoria de momentos. Más 0,6, ¿cuánto es? 76. Vale. Entonces ya tenemos las distancias para hacer nuestra sumatoria de momentos. Ahora sí, podemos hacer nuestra sumatoria de momentos en A. ¿Cuál es nuestro momento en A? ¿Qué sentido es positivo? Hacemos el sentido positivo.
¿vale? Entonces, igual todo esto, la suma de todo esto debe ser igual a 0. Entonces, ¿cuál es positivo? ¿Cuál hacemos primero? ¿Cuál queréis? 360. Perfecto. Pues entonces, 360, ¿qué distancia? Exactamente. Si es contrario, será negativo. ¿Por qué distancia? Para 360. 0,33 más 0,6 tangente de 15, que ya la calculamos, es 0,494. Acá hablamos primero, pues hagamos el que sería contrario con seno de 30, más seno de 30, ¿y qué distancia? Para este, ¿qué distancia aplica para este? La que acabamos de calcular. Para esto, es esta fuerza, digo, esa distancia. Entonces, por lo tanto, sería E seno de 30 por 0,7607. Ahora lo calcularemos. Más E, coseno de 30 grados. ¿Y qué distancia? Para este, ¿qué distancia aplica? ¿Cuál es la distancia normal? La que hemos visto aquí, 0,6. Entonces son por 0,6 y todo esto debe ser igual a 0. Entonces, por lo tanto, aquí lo que tendremos es 177,84 dividido entre 0,9581. ¿Ah? Ajá. Yo creo que sí. Pero hacer todos cuesta, ¿eh? Es complicado. Vale, entonces esto es lo que sería la reacción en E, ¿sí? Bueno, cuestión de decimales. Pero es cuando sumas todo y divides. ¿Vale? Entonces, aquí ya tienes la reacción en E. Con la reacción en E, ¿qué puedes hallar? Entonces, hallas las reacciones en X y en Y en A. La reacción en E es de derecha a izquierda. La reacción en A, en X, probablemente de dónde a dónde irá. Aquí. Si E es de derecha a izquierda, la reacción en A probablemente es contraria. Entonces, aquí en este caso, sería sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X, entonces es igual E coseno de 30 grados y de a negativo, porque va contrario, más RAX, y esto es igual a 0. Por lo tanto, RAX, en este caso, será igual E coseno de 30 grados. ¿Cuánto da E coseno de 30 grados? 197,5 por el coseno de 30. 171,04. Vale. Y en el sentido hacia derecha, izquierda a derecha. Sumatoria de fuerzas en Y, pues lo mismo. Entonces son 360, en este caso son menos 360, que es aquí hacia abajo, más la carga que va hacia arriba. Y en este caso, pues habría que ver, dependiendo de donde sea,
Seno de 30, ¿cuánto vale Seno de 30? Vale, pues entonces ya se ve que esto será mayormente hacia abajo. Entonces probablemente la reacción A en X probablemente será hacia arriba. En AY. Entonces, más. ¿La hiciste hacia arriba o hacia abajo? No puede ser. Si Seno de 30 es 98, no puede ser. Sí, ¿cuánto es? 360 menos 98,75. Así es. Vale, entonces, ¿qué hemos encontrado aquí? Hemos encontrado los valores de las 3 reacciones que corresponderían al sistema. Vale. 0,4 y E, ¿qué vale? Vale. Entonces ahora ya empezamos a desmembrar. Para desmembrar, entonces, ¿qué tenemos? Sí, de todos modos, igual le subo lo de la clase después también. Y también sí, en principio sí. Bueno, lo puyo a YouTube y ya lo puedes ver ahí. ¿Vale? ¿De qué? Ah, la verdad, para cómo. Ah, no, también fa. Bueno, doncs. Vale, pues entonces, ¿ya está? Sí, vale. Entonces, cuando nosotros vamos al elemento, tenemos que ver los dos elementos y tenemos que analizar cuáles son las cargas que hay en cada uno de los elementos. En los casos como aquí, que hay un punto de unión estructural, como este caso, como el de aquí, cuando hay un punto de unión estructural, entonces este elemento estructural definirá el elemento que corresponde al sentido de la carga. ¿Por qué? Esto estará a tensión o estará a compresión. Y será un elemento que estará únicamente a tensión o únicamente a compresión. Entonces, por lo tanto, por eso el sentido lo da. En otros elementos, cuando hay otras cargas, en medio y eso, cuando no son multifuerza, entonces ya es una situación diferente. En este caso, el hecho de que sea un elemento que solamente estará a tensión o a compresión, hace que pueda definirse el sentido de la fuerza. ¿Qué sentido va a tener esta fuerza? Esta acá. Sí, hay que calcular. Y esto normalmente, probablemente, ¿cómo estará probablemente? ¿A tensión o a compresión? Probablemente estará a compresión. Es lo más probable. Entonces, aquí, si nosotros hacemos un elemento de tensión a compresión, en el D, iría la fuerza hacia abajo o hacia arriba. Hacia abajo. Sí, entonces, ¿irá hacia abajo? Hacia abajo. ¿Sí? No, hacia arriba, porque es la reacción. Claro, entonces vamos a analizar algo rápido aquí. Vale. Entonces, vamos a ver, vamos a analizar. Este es un elemento y está a compresión. Y esto está a compresión. Si está a compresión, significaría que esto está hacia aquí y hacia aquí, ¿no? Porque está a compresión. Si tú imaginariamente divides ese elemento en dos, aquí tienes una y aquí tienes otra. Y en la parte interna del componente es como si haces esto. Imaginariamente haces esto. Entonces, internamente, ¿hacia dónde irá? Irá hacia arriba o hacia abajo, dependiendo. Entonces, por lo tanto, por eso, esta reacción va hacia arriba.
Entonces, este esquema de compresión y tensión va bien hacerlo, y más cuando en el examen, porque luego es fácil confundirse. Entonces, a ver cómo era, a ver si esta tensión, porque a veces intuitivamente luego se puede ver una confusión. Entonces, es muy bueno a ver cómo era, si hay dudas, a ver si está compresión, ambas fuerzas van hacia adentro. Pero si estamos haciendo un análisis en un corte, entonces hay que analizarlo de esta manera. Claro, es la reacción lo que tenemos que ver. Entonces, una cosa es cuando está aquí completo, y otra cosa es cuando haces un análisis donde haces corte y entonces quieres ver por dentro cómo se vería la fuerza. Son cosas diferentes. Entonces, por eso, si hay dudas de, oye, ¿hacia dónde va esta fuerza? Si es tensión o compresión, esta es una manera de analizarlo para ubicar hacia dónde iría la fuerza en el momento de hacer el corte, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una manera. Vale, entonces la fuerza que tendríamos sería hacia arriba. Esa es la fuerza BD. Y aquí tendríamos un ángulo. Y después del otro lado tenemos la fuerza normal, que tiene también a su vez el otro ángulo. Y después tenemos una carga equivalente que va hacia abajo. Vale, entonces, aquí estamos en esos grados y aquí tenemos las dos reacciones. Vale, entonces tenemos dos reacciones, en X y en Y. Tenemos una B, tenemos una reacción en E y una fuerza. La reacción en E la conocemos, porque ya la calculamos, que es 197,5. La reacción en A, vale, este es un elemento, la conocemos. Reacción en X no la conocemos, BD tampoco la conocemos. Tenemos tres incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Dos. Bueno, pero tenemos tres, porque tenemos sumatorias de momentos, sumatorias de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tenemos tres ecuaciones, tres incógnitas. Aquí lo podríamos resolver, porque tenemos la reacción en E, ya la conocemos del paso anterior. Entonces solo tenemos las incógnitas de RCX y RCY y de BD. BD tiene un ángulo, por lo tanto es una sola variable. Esa es la ventaja de que tengas un elemento en compresión o tensión, que puedas saber el ángulo en el cual esa fuerza está dirigida. Ahora lo veremos. Pero vamos a analizar el otro componente. Antes de irnos aquí, vamos a analizar el otro componente para ver también qué tan difícil o fácil podríamos resolver ese ejercicio. BD. Hemos dicho que si en compresión ambos son opuestos. Cuando haces el corte imaginario en el componente que está a tensión a compresión, si aquí iba hacia arriba, en el otro lado, aquí, que es lo mismo, aquí es BD también, ¿va hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Tiene que ir hacia abajo porque en el otro lado va hacia arriba. Es lo que dijimos hace rato, que tenía esa compresión. Y después cuando haces el corte, pues es contrario. Entonces, por lo tanto, este sería la parte de arriba y este sería la parte de abajo. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos BD. Y... Vale. Entonces aquí tenemos BD. Y arriba que tenemos y abajo que tenemos. Aquí tenemos CNX y CNY. Aquí tenemos AX y AY. ¿Sabemos algunos de estos variables? AX y AY ya las sabemos porque ya las encontramos en el paso anterior. Sí, entonces AX es igual 171
Y Y, a mí una cosa que me gusta es ir apuntando los valores que ya tengo y le pongo igual a tanto, ya sé que ya lo tengo. Es una manera que a mí me va bien. Entonces, voy apuntando, vale, aquí ya lo tengo, aquí ya lo tengo, aquí ya lo tengo. Entonces, aquí tenemos 3 variables y tenemos dos incógnitas. Entonces, ¿qué significa aquí? Que podemos usar cualquiera de las dos para encontrar los valores. Podemos usar uno y después usar el otro para verificar. En este caso en particular, puede ser cualquiera de los dos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Ángulo BD. El ángulo BD es un ángulo complejo de encontrar. ¿Por qué? Porque aquí tienes 75 grados de un lado, por otro lado tienes, vamos aquí a sumar una. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Entonces, es un ángulo complejo de estudiar. Aquí no se puede. Vale. Ok. Entonces, vale, entonces vamos a ver. Aquí tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, BD, 0,3, 0,3, y tenemos 75 grados, y tenemos aquí 0,6, y aquí también tenemos 0,6. Vale. Vale, es lo que tenemos. Y aquí tenemos el ángulo alfa. El problema de aquí es cómo encontrar este ángulo alfa. Aquí tenemos el otro. Aquí tenemos otro triángulo. ¿Vale? Entonces, este ángulo alfa, ¿cómo lo encontramos? Pero hay un detalle aquí. Y esa es la parte compleja de este ejercicio. Es una parte compleja de este ejercicio. Esta y esta son paralelas. Y esta es una sola línea. Entonces, ¿qué significa? Eso significa que aquí también son 75 grados. Claro, entonces, a ver, entonces tú puedes hacer, para hacer el triángulo, tú puedes hacer aquí, aquí, aquí. Esto sería alfa. ¿Cuánto vale cuánto vale en Y? ¿Esta distancia cuánto vale? Aquí lo vemos. 0,3. ¿Y aquí cuánto vale? 0,3 más lo que sea de aquí, ¿no? ¿Cómo quieres llamar a esto? X sería, esto sería X de... Vale, esto es X. ¿Vale? Esto es un X. ¿Y cómo hallas esa X? 0,3 más X. ¿Y cómo hallas esa X? ¿Cuánto había dado? Entonces sería, esto X es lo previo entre 2, o que es lo mismo. Aquí tienes 15 grados, porque aquí son 75. Entonces es lo mismo que hicimos hace rato. Tangente de 15 grados es igual a X entre 0,3, que es lo mismo que está diciendo. Lo anterior entre 2. Entonces, por lo tanto, X será igual. Y esto sería 0,0803 metros. De 0,3 más X es 0,3 más 0,0803, que es igual a 0,3803 metros.
42,03. Entonces aquí tienes 0,3. Entonces tienes un triángulo, que aquí es alfa, aquí 0,3 y aquí 0,3803. ¿Y cómo hayas ese? Tangentes opuestos. Entonces tangente de alfa es opuesto entre adyacente, que es igual a 0,3 entre 0,3803. Entonces alfa, por lo tanto, es igual a 38, 22 grados. ¿Sí? 0,3 entre 0,3803 inverso de tangente. ¿Al resto cuánto le da? ¿Cuánto da el resto? Esto. Tangente de alfa. Sí, porque no cuadraba. Vale. Entonces ya tenemos alfa. 38,26. Entonces, por lo tanto, si ya tenemos alfa, pues entonces aquí podemos separar este alfa que está aquí, lo apuntamos. 38,26 grados. Entonces, por lo tanto, podemos separar en dos. Entonces, tenemos un triángulo. Esto es alfa. Entonces, por lo tanto, este es el seno. El opuesto es seno. Y el adyacente es coseno. Seno de BD, coseno de BD. Entonces, por lo tanto, si aquí lo separamos en dos, sería, por este lado, es BD seno de alfa. Y por este otro lado, será BD coseno de alfa. Entonces tenemos BD seno de alfa y BD coseno de alfa. Entonces, por lo tanto, tenemos un valor y la distancia a 360, pues dijimos que era 0,33 en total. Entonces, ¿cómo hacemos la sumatoria de momentos? Entonces, si queremos hallar las reacciones en C y en X, ¿dónde nos conviene hacer el sumatorio de momentos? Sumatoria de momentos en Z en el punto C, para eliminar las reacciones. Entonces hacemos sumatoria de momentos en el Z en el punto C, y esto será igual. Y también hay que separar la reacción en E también. Aquí es reacción en E, coseno de 30 grados, y aquí es reacción en E, seno de 30 grados. ¿En cuál? La distancia es 0, ¿de dónde a dónde? Sí. Vale, no. Sí, hay un ángulo, seguro que hay un ángulo. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer aquí un esquema más sencillo, un poco más en limpio. Entonces, ¿qué tendremos aquí? C. ¿Qué fuerzas van a estar influyendo? 360 newtons a 0,333. Va a estar influyendo. Sí. Sí, pues sí, es lo que tiene. Aquí en TEOM, eso es TEOM. Un montón de trigonometría, pero mucha. ¿De qué? ¿Farem un altre? No. Bueno, no sé, depende. No sé. No, es ahí con Elena. He de preguntar a las Helenas. Pregúntale a ella. Va, entonces sería coseno de alfa, y alfa dijimos que es 38,26. Va. Y tenemos aquí un altre.
RE seno de 30 grados. ¿A qué distancias? Vale. ¿Y a qué distancias? Entonces, una distancia será a la distancia que exista entre C y D, que es 0,3, a ver, vamos a ver. Pues este es uno complejo, ¿eh? BD 0,3. Ah, no sé. Eso depende del criterio. Eso das de preguntar a la Selena. ¿Va? Bueno, entonces, ¿cuántas fuerzas están actuando para hacer el momento y qué distancias? Entonces, sumatoria de momentos en Z en el punto C sería igual, positivo, contrario, entonces sería igual a BD coseno de 38,26 grados menos, multiplicado por la distancia, por 0,3 menos 360 por 0,333 más RE seno de 30 grados por 0,333. Y todo esto es 0. Entonces, BD, por lo tanto, entonces, aquí es, todos es BD más no sé qué, más no sé. ¿Qué? distancia de RE no es 0,6. RE, sí, me confundí. Sí, 0,6. Muy bien. Sí, ¿eh? Hostia, muy bien. Eso es. Hostia, me he sorprendido, ¿eh? Eso es nivel, ¿eh? Nivelazo, ¿eh? A ese nivel. Bueno. Sí, no, parece no, pero no se olvida, ¿eh? A mí me ha servido bastante. Vale. Entonces, por 0,6 es igual a 0. Entonces, BD, por lo tanto, es BD coseno de más 0,3 menos dividido entre, a ver cuánto da. No, aquí lo tengo, pero a ver cuánto da. Es que no tengo la calculadora. Vale. No, de hecho están las soluciones. Pero bueno, aquí es 327,15 newtons. ¿Vale? Y después entonces, CX y CY. Entonces en X, CX y CY. ¿Vale? Entonces, y de ahí se obtiene CX y CY. Vale. Entonces, y será la suma de todos y ya puedes hallar CX y CY, que en este caso serán 85,57. ¿Cuál? ¿No se ve? Perdón. Ahí está. Vale. CX y CY 58,73. Vale. Entonces ahora, con estos dos datos que se tienen, yo lo que hago es, escribo aquí lo que tengo. CX es igual a 85,57 y la CY 58,73. Y BD también ya lo tengo. 327,15 newtons. Entonces, ¿qué significa? Si analizamos aquí, ¿hay alguna incógnita que me haga falta? Ya no tengo ninguna incógnita que me falta. Entonces, ¿eso para qué lo puedo usar? Para comprobar. Y ya está. Esto lo uso
Depende. Por eso yo voy poniendo igual a, cada vez que encuentro algo, para que yo ubique cuáles tengo y cuáles no. Claro. Entonces significa cuando tú tienes sistemas de entramados que separas, hay que analizar cuántas incógnitas tienes y en cuáles tienes 3 incógnitas, porque puede ser que tengas 4 incógnitas. Si tienes 4 incógnitas, no puedes usar ese. Tienes que analizar el otro y el otro. Claro, entonces no puedes usar ese. Sí, siempre tienes que empezar por sodio libre, siempre. Y analizar las incógnitas que tienes. Porque igual de repente tienes una incógnita, tienes 4, entonces no puedes usar ese. Igual tienes que irte al otro o al otro. ¿Vale? Dale, entonces ahora vamos a hacer otro más, el último. Vamos a hacer el último, que ese parece complicado, pero no es tan complicado. Y aquí lo mismo, esta puede ser para verificar. No, ahora haremos este. El 525 lo haremos. Que ese asusta, pero no es tan complicado. No. Es bastante más sencillo de lo que parece. Vale, entonces 525. Tenemos un sistema igual que tiene un hilo. Entonces tenemos las dos cargas y aquí, en medio, entre B y D. Entonces, aquí hay un hilo. Entonces, este hilo lo que hace es que acá tienes una carga distribuida en este sentido. Y entonces lo que hace aquí es que acá hay una carga, también un elemento un rodillo. Entonces, por lo tanto, aquí tienes una reacción. ¿Qué tipo de reacción tienes aquí? Es una reacción normal. Aquí sí o sí es normal. Ya está, ahí fijo. Entonces, aquí tienes, en la distribución de cargas, tendrías dos cargas, que es una aquí y otra aquí. Y aquí se hace lo mismo, exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. No cambia nada. Para allá, entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Lo mismo exactamente. ¿Cuál es el equivalente para esa carga distribuida? Entonces, exactamente lo mismo que se hizo en el anterior, en ese momento lo vuelves a hacer. Haces el área, haces la ubicación de uno, haces el área del triángulo, haces la ubicación del triángulo, la suma de fuerzas por distancias entre la suma de fuerzas, y hayas una sola carga que sea equivalente. Sí, si quieres tener una fórmula, si quieres hacer una fórmula, pues haces dos. Son dos ecuaciones diferentes. Vale, son dos ecuaciones diferentes. Tú lo único es que mueves tu giras 90 grados, tú hiciera X, sigas siendo X. Ahora, acá hay un detalle, y acá hay un detalle en este problema. Tú puedes hacer un equivalente, como hiciste en el anterior, o puedes mantener dos separadas aquí. ¿Pero por qué aquí puedes hacer dos separadas? Porque no está una encima de la otra. Como aquí está una y después la otra, puedes mantenerlo como dos fuerzas diferentes, distancias diferentes, ¿no? Pero también, si quieres practicar, fes un equivalente de una fuerza només a una distancia y serà lo mateix. El moment hauria de ser equivalente, ¿vale? Bueno, aquí lo haremos aplicando solamente dos fuerzas individuales, que será más fácil, ¿vale? Así como está muy sencillo. Bueno, tú puedes hacerlo con bulkis, pero yo creo que es más fácil hacerlo de esta manera. Vale. Bueno, entonces, aquí tenemos dos cargas. Cuando pongo en rojo es porque es una carga equivalente. Vale, y aquí lo que piden es, hay un hilo BD y determinar W, es lo que piden. Aquí piden determinar W cuando la tensión de hilo es 600. Aquí está W. Sí, W es la carga distribuida. Sí, pues es lo que estoy... A ver, espera. Bueno, mejor me iré aquí, que luego aquí estos... A ver.
Eso es del 5. Ya casi. Vale. Vale, tema 5. Vale. Vale, ahora sí. Vale, ahora sí. Vale. Entonces aquí. Aquí va a mejorar el... Vale. Entonces, tenemos un hilo BD, tensión de 600 y terminal W. Son las tres cosas que piden. Aquí tienes la incógnita. Y aquí significa que este hilo está a tensión. Entonces, si este hilo está a tensión, los hilos siempre están a tensión. Si tú tienes a comprensión, es imposible. Porque el hilo tiene que ser una barra rígida para que aplique compresión. Entonces, si tienes el hilo aquí y está a tensión, significará que entonces es como si lo estuvieras tensionando hacia afuera, porque está a tensión. Entonces, cuando haces el equivalente, analizando qué pasa internamente en el hilo, pues la reacción sería contraria. Entonces, por lo tanto, aquí, esto sería lo mismo que poner esto va hacia acá y este va hacia acá. Esto de analizar, de separar y eso no es nada trivial, porque te parece lo contrario. O sea, si tú dices, está a tensión, ¿por qué las fuerzas están hacia adentro? Si está a tensión. Eso es algo que hay que en casa sentarse y analizarlo con calma, porque esto puede ser un problema del examen y te sabes todo, pero lo pones en el sentido contrario y ya se acabó. Entonces, por eso yo lo que acostumbro a hacer es esto. Si este hilo está a tensión, significa que en los extremos están hacia afuera. Pero después, cuando hago el corte, aquí cuando imaginariamente hago un corte, entonces separo en dos el hilo. Y para que exista equilibrio, tiene que estar equilibrio a la derecha y equilibrio a la izquierda. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Hacia adentro. Este sentido que está aquí, es el sentido que tendría la fuerza cuando hago el análisis imaginario de separar en dos. Entonces, por eso, entonces, es hacia adentro. Entonces, dices tú, esto es compresión. No. Es tensión, pero estás analizando imaginariamente que estás cortando el hilo imaginariamente. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, aquí, esto será hacia adentro. Y esta es una T que vale 600 newtons. Entonces, como es una tensión que vale 600 newtons, entonces lo que hay que hacer aquí es poner esta tensión de 600 newtons y las dos fuerzas equivalentes. ¿Cuánto vale esta fuerza que está aquí? Si esto es una fuerza equivalente, ¿y dónde va a estar ubicada? Pues es exactamente lo que hemos visto. Esto está ubicado a la mitad, 0,5, y el otro estará a un tercio, entonces será de la base, a un tercio de la base. Estará a 0,3 de aquí. Sí, donde tenga la base, es un tercio hacia arriba. La base, porque si tú fijas la figura, es la base. Entonces, si es el ángulo recto, entonces es donde tengas la base, dependiendo de si estás analizando en un sentido o en otro. Pero si tú fijas en el esquema, es la base del triángulo la que marca el punto para un tercio. Vale, entonces, ¿y omega cuánto va a valer? ¿Cuánto vale? Esto vale 1 metro. Y el otro vale 1 metro también. ¿Y cómo carga distribuida? Carga distribuida es newton por cada metro. Entonces, ¿cuánto va a valer la carga distribuida en la parte de abajo? Arriba va a haber omega y abajo. Aquí abajo es omega entre 2. Porque es el área. Porque tú lo que sacas es el área de la... Cuando haces newton por metro, estás hallando un área. Entonces, como en el área de arriba es un rectángulo, por eso es omega por 1. Y el otro es 1 medio de la base por la altura.
Es el área. Entonces, por eso, entonces, abajo será omega entre 2 y arriba será omega. ¿Cómo? ¿De qué? Ah, sí, porque es algo de aquí del aplicativo. No, simplemente salen y los ignoramos y ya está. Vale, entonces tenemos formas geométricas 2, por eso es un omega y el otro omega entre 2, porque es el área. El área es omega por 1 y el otro es un medio de base por altura. ¿Vale? Entonces, nos vamos aquí. Aquí está. Vale, entonces nos vamos aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es definir entonces cuál es la estructura que habría en este punto para un lado y para otro. Tenemos 600 newtons. Entonces, ¿cómo sería la separación de ambos? Ay, ¿me quedó? A ver, aquí. Si algo pasó. Algo pasó aquí. Aquí estamos. Vale. Vale, entonces, aquí tendríamos dos sistemas. El equivalente. Tendremos este y este. Entonces, si lo separamos, pues ponemos aquí omega entre 2 y la tensión. Esta es una tensión interna. La tensión que estará aquí. T. Y por arriba tendremos entonces dos reacciones internas. Aquí tenemos en C, reacción C en Y y reacción C en X. También hay reacción, por supuesto. Reacción en A en Y y reacción en A en X. Después podemos cambiar el sentido. Si nos da negativo, era sentido contrario, o si más o menos vemos que la lógica nos dice un sentido, podemos definir un sentido. Del otro lado, ¿qué tendremos? Lo importante cuando se separan dos, lo importante es que sea el sentido contrario. Si no es el sentido contrario al momento de separarlo, sale mal. Eso es súper básico. Entonces, ¿qué significaría? Que si de este lado es de derecha a izquierda, en el otro lado será la misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, esto es lo que significa. ¿Vale? Entonces significará que cualquier dirección que tenga del otro lado será contrario. Y lo mismo con la tensión. La tensión es mismo sentido pero contrario. Y abajo, como es una normal, aquí sabemos que será solamente una, hacia arriba. ¿Cuántas variables tenemos? Ese es el lado derecho y el lado izquierdo. Del lado derecho, ¿cuántas variables tenemos? Aquí sabemos, estos 600. ¿Aquí cuántas variables? Del derecho. Del derecho, ¿cuántas variables tenemos? Tenemos 3. Porque aquí es 1, 2, 3 y esta es, la sabemos. Del otro lado tenemos 1, 2, 3, 4 y esto lo sabemos. ¿Cuál nos conviene usar primero? Entonces tenemos 5 diferentes. Exactamente. Esto es donde te conviene analizar primero. En la derecha. Te conviene analizar primero a la derecha porque es donde tienes las suficientes incógnitas para usar 3 variables. Entonces te conviene usar primero a la derecha, hallar reacción en C y después irte a la izquierda. Eso sería lo que te convendría. Entonces, aquí, si tú te fijas aquí, la E, ¿dónde te conviene hacer sumatoria de momentos? En E. Porque hallando sumatoria de momentos en E, entonces ya tienes puedes saber si lo haces en C, pero en C ya tienes, sí, en C. Sumatoria de momentos en C y hallas E. Y después cuando hallar E, hallas Rx y Rc. Entonces vamos a ver. Sumatoria de momentos. Entonces, ahí una de las cosas que hay que hacer es dónde me conviene hacer la sumatoria de momentos. Momentos en C, el momento en Z en punto C, igual. Entonces, las distancias, ¿qué distancia tenemos? Si estos dos, aquí es 2, aquí es 60 grados,
Entonces, por lo tanto, esta distancia la podemos calcular. Entonces, esto sería, seno es el opuesto. Entonces es, no, aquí es con tangente. Esto es X. Entonces, por lo tanto, X es 1,154. Entonces, esto es 1,154. Entonces, ya tenemos la distancia que habrá y tenemos que encontrar la otra distancia. La T vale 1. Y esta distancia es 1. Entonces, 1,154 y 1. Negativo, de facto. Bueno, entonces hay que cambiar el sentido. ¿Da negativo? No puede ser. Hay algún error ahí, porque es imposible que sea negativo. Vale, entonces, momentos. Este es el positivo. Entonces, por lo tanto, ese positivo sería menos t por 1 más RE por 1,54 igual a 0. Entonces, T es igual, no, RE es igual a T, que será 600 por 1 entre 1,54. Entonces, en 520, vale. Sí, 519,9. Vale, entonces tenemos la reacción en E, 119,9. Con eso, hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y hallamos CX y CY. Entonces, CX será igual a T, que es igual a 600 newtons, pero en el sentido hacia derecha-izquierda. Y Y será igual a 600. Ajá. CY. Vale. Y CXY es igual E. Es igual a E. Pero en este caso hacia arriba. Es igual a menos E. Que es igual. Vale. Es igual. No, entonces hay que cambiarlo. CY es igual a 519 y hacia abajo. Entonces, por lo tanto, entonces aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiarlo. Si es CX, CY hacia abajo. Ah, no, no está bien. Yo lo había puesto hacia abajo y entonces queda hacia arriba. Vale. Entonces, ya que tenemos valor de C, de E, CY y CX, nos vamos aquí y lo ponemos. CY es 519 y en X es 600. Y entonces ahora ya tengo, si hago sumatoria de momentos en Z en el punto A, del lado de la izquierda. Entonces ahora sí ya tengo las dos incógnitas de acá arriba, ya las conozco. Esta la conozco. Cuando hago sumatoria de momentos aquí, elimino esas dos vectores de la ecuación y ahora sí, ya puedo hallar omega. Y entonces ya nada más con esto lo cerramos y lo escribo y lo cerramos. ¿Vale? Entonces esto es positivo. Que sería 2 veces Cx menos 1,5 omega menos 2 tercios omega entre 2 menos t menos 1 por t. Es igual a 0. Este se va con este. Entonces, por lo tanto, sería 2 por 600 menos 1,83 por omega menos 600 igual a 0. Entonces, por lo tanto, omega es igual a 600. Uy.
entre aquí abajo, ya no me da bien. Escribir un poquito más arriba. No sé por qué, pero bueno, a veces pasa. 1,83 y esto es igual a 327,86. Vale. Entonces, y de esa manera ya se tiene el resultado. Vale, entonces, estos son ya lo que es sistemas de entramados. Lo importante aquí es ubicar las fuerzas. ¿En qué sentido son? Las reacciones. Si hay reacciones de acuerdo al tipo de apoyo, si las reacciones ya definen una dirección o no. Y después, cuando se separen, la otra cosa muy importante es que esto y esto debe ser sentido contrario. Sí o sí. Este debe ser contrario a este. Sí. Si no lo haces así, te da mal el ejercicio. Y tan horrible o horribloso. Y tango. Ah, sí, el opuesto. El tangente siempre es opuesto arriba. ¿Va? Bueno, entonces eso es lo que es importante, que al separarlo sean contrarios, las fuerzas sean contrarias, mismo sentido, pero misma dirección, pero sentido contrario, misma magnitud. Al separar elementos tiene que ser sí o sí separados. Entonces, si hubiésemos visto que era sentido contrario, hubiésemos cambiado en ambos lados. Ver la cantidad de variables que hay. ¿Cuántas variables tengo cuando tengo cada elemento? Para ver cuál me conviene hacer primero. ¿En cuál tengo 3 incógnitas? En la que tengas 3 incógnitas, ahí puedes aplicar la sumatoria de momentos. Sí, pero bueno, regularmente habrán 4 o 3, o 5, 5 3. Vale, pues sí. El que tenga 3, ese es primero, y después vas regresándote para atrás. ¿Vale? Venga, ¿alguna pregunta así última? ¿No? Vale, pues mira, paro aquí en la cosa esta.